Un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y también a cada una de las personas que se acogen a todas las enseñanzas que la Iglesia Católica nos da para poder comprender cada día más todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para nuestra salvación y también para nuestro crecimiento espiritual. Mi nombre es Jorge Ernesto y estamos aquí nuevamente para poder iniciar una nueva edición de Jesús Evangelio, y conmigo me acompaña mi compañero José Luis Cosio, y es un gusto para mí presentarlo y bienvenido. No, muchas gracias, Cupi. Para mí de nuevo es un gusto estar cada día aquí en este programa, tratando de enseñar cada día más sobre el conocimiento sobre la Iglesia, ¿no? Por eso en cada sesión digo que es importante que nosotros conozcamos, es importante que nosotros cada día nos acerquemos más a ese conocimiento sobre Dios, sobre la Iglesia, para así como cristianos poder más adelante responder ante todas las dificultades, ante todas las cosas que más adelante quizá nos aquejarán. Por eso la invitación es que estemos muy atentos al programa de hoy y que seamos de cierto modo diligentes para así poder aplicar estas enseñanzas que el Señor cada día nos quiere dar. Bueno, ya como lo había dicho José Luis, vamos a tener esa disposición, ese corazón abierto para poder comprender aquello que día tras día el Señor nos da por medio de su palabra y también por medio de la vida que nos rodea. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestra sección que se llama Escucha la Palabra. Vamos a disponernos también a recibir el Espíritu Santo y poder recibir ese mensaje que nos trae el día de hoy. Qué bueno es poder llegar a nuestra primera sección de nuestro programa de Escucha la Palabra, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir esa palabra, ese mensaje que el Señor nos regala para que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Y a la luz de esta palabra quisiera compartir con todos ustedes el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículo 15, donde el Señor en ese tiempo le va a decir a sus discípulos: ir a todo el mundo y proclamar la buena noticia a toda la creación. En ese tiempo los discípulos fueron enviados por el Señor a predicar ese evangelio, a predicar esa palabra, para que todas las comunidades, no a lugares específicos, sino por todo el mundo, fuera conocida la palabra del Señor. Y más en nuestro continente de América Latina, donde en el día de hoy vamos a tratar este tema tan importante de la Iglesia, nuestro continente que es muy valorado dentro de la Iglesia Católica, porque en nuestro continente podemos encontrar diversidad de carisma, diversidad de servicios y mucha culturalidad de muchos países. Qué bueno es que nosotros podamos reflexionar en torno a este tema de la Iglesia en América Latina, porque de cierto modo es muy importante, porque en América Latina hemos visto cómo crece la religiosidad, cómo en un ambiente de eclesialidad nos podemos encontrar todos con hermanos, si bien todos provenimos desde diferentes culturas, desde diferentes tradiciones y costumbres, lo más bonito es que todos nos podemos encontrar, porque gracias a la tarea de los discípulos, de los apóstoles, que fueron enviados por el Señor a predicar el Evangelio a toda la creación, a de que conocieran de esa palabra, y por la gracia de cada uno de ellos, de los discípulos, nosotros pudiéramos conocer esa palabra que el Señor quería para nuestra vida. Lo más importante es de ponerla en práctica, que en nuestros pueblos, que en nuestros países de América siempre podamos encontrar ese ambiente de eclesialidad que se vivió en el tiempo de Jesús, donde sin importar las culturas, siempre tenían un solo corazón y una sola alma del amor de Dios. Qué bueno es que en nuestras iglesias podamos ver reflejado ese amor en todos los hermanos, porque si bien todos estamos llamados a vivir en ambiente de eclesialidad y una culturalidad de nuestra iglesia tan grande que es en América Latina. Pidámosle la gracia al Señor de que en este programa que vamos a reflexionar en torno de la iglesia en América, nosotros podamos valorar, nosotros podamos hacer hincapié y siempre reflexionar en torno a ese papel tan importante que tiene nuestra madre iglesia en nuestro continente de América, que no pasemos por desapercibido a nuestros hermanos, que aunque no todos somos iguales, siempre venimos desde diferentes culturas, costumbres, lo más importante es que todo nos una, y lo más importante es que nos una siempre el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios los bendiga en este día.
Bueno, queridos televidentes, el día de hoy tenemos un programa especial, ¿no? Un tema bastante, un poco, por decirlo así, complejo y amplio, que es la iglesia en América. Y trataremos temas de cómo la iglesia de pronto habrá llegado, de todos los papeles y funciones que cumple la iglesia en América Latina y quizás también en el resto del mundo, de cómo la iglesia ha aportado positivamente a toda América y de cómo ha habido grandes avances por cuestiones de ella. Por eso la iglesia hoy en día, diría yo, que cumple un papel muy fundamental. Y cumple un papel muy fundamental debido a que ha enseñado a las personas quizás cómo vivir, ha enseñado a las personas cómo avanzar un poco más. Claro que sí, José Luis. Hay algo muy importante y es tener presente el momento en que esta iglesia católica llega a nuestra comunidad de América y estas tierras especialmente que eran por supuesto desconocidas en ese tiempo, teniendo presente que en Europa ya se estaba viviendo un tipo de una revolución industrial, se estaba viendo un cambio total en el mundo económico, en el mundo político y también religioso. Entonces llega el momento en donde vienen estas conquistas o este descubrimiento de las tierras en el tiempo del siglo XV. Entonces es un momento en donde empieza un movimiento de la humanidad total en la cual se empiezan a tener nuevas ideas, no solamente de ambición, sino también de poder conquistar, como ya venía diciendo anteriormente. Por tanto, descubren estas tierras y entran todo tipo de personas, de razas, de tribus, como lo que fueron las personas de Francia, de Portugal, Inglaterra, España, en fin. Y todas estas personas lo primero que vinieron a hacer fue no solamente tratar de conquistar a la mala, o decir, por así decirlo, tratar de entrar a la fuerza, extrayendo todo tipo de materiales que para ellos eran muy valiosos y también desconocidos, que no se encontraban por supuesto en Europa. Y por ejemplo el oro que más se veía aquí en Colombia o en estas tierras, digo yo, americanas, fueron extraídas por Europa, y asimismo comienza un tipo de guerras, de enfrentamientos entre indígenas y todo esto. Pero entonces la Iglesia Católica es donde entra a hacer esa misión especial, no solamente de evangelizar a las personas, sino también a cumplir una función específica, y es defender los derechos de todas estas personas que de por sí estas tierras les pertenecían y que por ambición de estas otras personas que invadieron se logró todo este tipo de enfrentamientos, o se evidenciaron todo tipo de masacres. Y sí, Cupitra, entonces yo quisiera que nos remontáramos al año 1492, que es cuando Cristóbal Colón arriba a América, ¿no? Llega pues con toda una comitiva, algo grande, porque no simplemente fueron barcos que fueron llegando así quizás con soldados, sino que se armó toda una cuestión grande, y entre ellos venía gente de la iglesia, gente que se iba a dar a la tarea de evangelizar, tales como lo fueron los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, que trabajaron en estas tierras por la evangelización. Y especialmente en estas tierras, cuando llegaron, se encontraban principalmente indígenas, ¿no? Indígenas que eran más que todos los pobladores de América, en sentido de que era una generación o un territorio bastante grande. Por eso vamos a diferentes regiones donde los rasgos son indígenas, ¿no? Incluso la misma raza es indígena, tanto como es en el Perú, en Bolivia, que también tiene rasgos indígenas, y muchos lugares más. Entonces la iglesia se dio la tarea de entrar, de dar a conocer el misterio de Cristo, todo lo que acontecía con el cristianismo. Y por eso, a medida que fueron avanzando, fueron evangelizando cada día más, y ya se fueron construyendo iglesias, formando comunidades que fueron cada día avivando y dando a conocer el mensaje de Cristo. Y así como iban llegando a enseñar, también venían personas, ¿no?, a conocer, por decirlo así, a adquirir nuevas tierras, a conocer por acá gente que era de Europa,
cuando escucharon la noticia que se había descubierto un nuevo continente, nuevas tierras, quisieron darse la tarea de venir a conocer, y muchos pues se enfermaron porque el clima o el lugar no están acostumbrados, habían de pronto enfermedades, bacterias que el cuerpo no tenía esas cosas necesarias o anticuerpos necesarios para combatirlos. Entonces, ya volviendo al tema de la iglesia se dio la tarea de eso, de enseñar cada día, de dar a conocer ese misterio de Cristo y enseñarle a todas las gentes que poblaban América que Cristo vivía y cuál era la función que hacía dentro de la iglesia. Bueno, y ya que vamos en esa misma línea, vamos a tratar de destacar, y en esta vez destacaremos muchas cosas que la Iglesia Católica ha hecho en favor de la humanidad, en favor de la comunidad también, y especialmente en favor de las comunidades aquí en las tierras de América. Por cierto, hay que hablar especialmente de todas estas labores, todas estas obras. Hay que tener presente que cuando vienen a tratar de conquistar estas tierras, las tratan de conquistar a las malas. Sin embargo, como ya veníamos diciendo, muchos de los religiosos y también muchas de estas comunidades religiosas estaban a favor de las comunidades indígenas, porque se veían el atropello que les estaban dando a todas estas personas con el paso del tiempo, ¿sí? Todas estas personas bajo el mandato de los reinados de Inglaterra, de España, y especialmente también de todas las personas que vinieron a tratar de conquistar estas tierras. Muchas de estas comunidades religiosas empezaron a construir, como ya lo había dicho José Luis, muchos templos muy hermosos que por cierto hoy se mantienen intactos y que se siguen conservando y que dan testimonio de ello. Por tanto, decir de que estas comunidades se fueron congregando en medio de esta parroquia, del templo que se iba formando en diferentes partes donde se podía hacer como ese proceso de población. Y es así que en medio de la parroquia es donde se empieza a crear las escuelas, se empiezan a crear también todo lo que es las casas alrededor, y así se empiezan a crear lo que hoy día pues podemos ver que son pequeños fragmentos de comunidades o de personas que conforman una ciudad, un pueblo, una vereda. Y también es de decir que los mismos religiosos, teniendo presente en el tiempo de la Edad Media, aquellos monjes que conservaban todo este estilo de literaturas, de conocimientos escritos y que fueron escondidos para no ser borrados de la historia, estos mismos conocimientos fueron traídos poco a poco aquí a estas tierras americanas, donde precisamente empezaron a formarse en las escuelas, y también en las escuelas empezaron a verse ya una doctrina muy diversa, en donde empezamos a conocernos y empezamos a conocer poco a poco nuestro entorno y el mundo que nos rodea. Especialmente entonces ya vemos cómo la iglesia a través del tiempo ha hecho cosas bastante importantes y forjándose, ¿no? Incluso hablo, por ejemplo, de mi territorio en el Chocó, que conocemos de que en las primeras diócesis como Santa María la Antigua del Darién, que queda dentro del territorio principalmente chocuano, ¿no? Y allá incluso, si nos adentramos a las selvas, hay una iglesia que es bastante antigua, que por el momento está abandonada, ¿no? Pero que fueron construidas por incluso padres que no eran de América, eran europeos, españoles. Iglesias que fueron construidas y pues lastimosamente algunas ya se encuentran abandonadas por lo inhóspito que es el terreno para llegar. Entonces vamos viendo de cómo personas que se dieron a la tarea fueron construyendo cosas, ¿no? Fueron cada día interactuando más con la gente. Incluso podemos notar grandes avances, ¿no? Por ejemplo, a nivel cultural. Personas que se enriquecían de esa cultura europea y que a veces, en ocasiones, sin demeritar esas culturas que habían ya en la Tierra América, fueron adaptándose
adaptándose a esas culturas, a esas enseñanzas, a esos pensamientos, para así cada día tener como un vínculo más fino con las demás personas. Sí, José Luis, sí es muy importante lo que usted nos ha dicho para poder avanzar poco a poco en este proceso de cómo la iglesia inició ese proceso de evangelización por toda América. Y es de resaltar cosas muy importantes que se nos van olvidando, y es también el tema de la misión. América se convirtió en un punto muy importante después de África, en un lugar donde se podía realizar también teología. Y es así como América Latina especialmente se va impregnando de una nueva teología que van haciendo y que poco a poco, aunque posiblemente estas teorías tienen muchas cosas para poder rescatar, hay otras en las cuales podemos tergiversar y ponemos en peligro la doctrina de la iglesia y por tanto también la evangelización en los diferentes lugares donde se realizan las misiones. Y es la teología de la liberación, una teología que nace aquí en Latinoamérica y que fue interpretada de una manera incorrecta, que condujo también a traer muchas consecuencias en las cuales se involucra mucho la muerte, se involucra mucho también el desorden social, y por tanto es muy importante poder comprender que esta teología de la liberación logra entrar aquí en Latinoamérica, pero en este momento podría decirse que es algo que se debe atenuar siempre y cuando esa misma teoría se logre complementar con una nueva teoría, con un nuevo pensamiento, ¿sí? Complementarse para que así pueda darse un nuevo resultado. Y así poco a poco podemos ver que América va adquiriendo un proceso muy diferente en estos contextos que, por cierto, también son muy diferentes a los que se vive en Asia, en Europa. Entonces, podemos ver que en este paso del tiempo, este proceso de evangelización se va viendo de acuerdo a estas comunidades religiosas, como ya lo había dicho mi compañero José Luis, y que poco a poco se va logrando realizar esa misión, que es llevar la palabra de Dios a las comunidades más lejanas. Podemos ver el ejemplo de unos santos como San Pedro Claver de Cartagena, que se enfoca en ayudar a los afrocolombianos o los africanos que en ese tiempo estaban llegando para poder venir a ser esclavizados en estas tierras. Podemos ver con el paso del tiempo una Madre Laura que se enfoca en la defensa y en la ayuda de la vida de los indígenas, de estas comunidades indígenas, y también ayuda a poder enseñarles la vida de Dios, la vida de lo que nos enseña este Dios tan maravilloso. Podemos ver en Perú también muchos santos, y en este caso San Martín de Porres, que también es un africano, un afrodescendiente, y asimismo en esa humildad puede verse esa evangelización y ese resultado. Y así podemos mostrar cualquier otro santo, el cual podemos recorrer en toda América, y posiblemente podemos ver siempre la misma similitud, que es ayudar a las comunidades, ayudar a evangelizar y a crecer en comunidad como iglesia. Efectivamente, entonces ahí vamos viendo, ¿no? Y de cómo la iglesia ha aportado positivamente a nivel, por ejemplo, social. Vemos en la actualidad una iglesia que se preocupa por los pobres, una iglesia que se preocupa por la gente más necesitada, una iglesia que se preocupa por aquella sociedad que vive hoy en día. Por eso la iglesia, a pesar de todo, también se mete en esos ámbitos bastante sociales profundos, decirlo de esa manera, porque busca siempre el bien de la sociedad, busca siempre interactuar. Por eso cada vez que pasa algún acontecimiento en América, o hablando específicamente de Colombia, la conferencia, por ejemplo, se pronuncia, las diócesis se pronuncian, los obispos sacan algún comunicado especial con el sentido de hacerle sentir a la gente
de que están ahí presentes, de que están ahí atendiendo, que están ahí escuchando y de que están siempre dando como un estilo de apoyo a esas personas que quizás sienten una desesperanza. También podemos verlo a nivel de educación. Principalmente en años anteriores, vemos cómo las iglesias, las instituciones educativas o especialmente también las universidades eran fundadas por sacerdotes o por religiosos o personas pertenecientes a la iglesia. Conocemos muchas que de sentido se han caracterizado a nivel de Colombia, que han salido incluso a otros países, que hoy son universidades bastante importantes y la gente muchas veces desconoce que fueron instituidas o levantadas por personas que son clérigos o que fueron clérigos en aquel momento, ¿no? Entonces tener presente esto y que a nivel también de educación, a nivel incluso de salud, conocemos hospitales que son atendidos por religiosos o quizás son levantados por religiosos. Por ejemplo, conocemos el de acá de La Ceja, en la clínica San Juan de Dios, de que fue levantada por unos religiosos, incluso lleva el nombre de la orden de ellos, que son aquellas personas que se dan a la tarea de preocuparse por esas gentes que más lo necesitaban, por esa gente que más lo solicitaban. Y por eso también vemos, y tengo la oportunidad de decir que conocí, pues, digamos, una escuela que era llevada por un sacerdote donde enseñaban a los indígenas, ¿no?, aquella educación que es tan necesaria en la vida de cada persona, porque qué bueno es que, por ejemplo, uno a medida que va conociendo más va avanzando más y se va desenvolviendo en campos que quizás no sabía que era capaz de desenvolver. Claro que sí, José Luis, y no queda de más también nombrar que esta Iglesia Católica también es autora también de poder crear fundaciones sin ánimo de lucro para poder ayudar a personas que más lo necesitan. En este caso podemos ver muchas comunidades o en muchos municipios donde la Iglesia Católica tiene estos comedores comunitarios para personas más pobres. Vemos que también está el banco de alimentos para poder ayudar a aquellas personas que económicamente están siempre agotados, y entonces podemos ver también personas o sacerdotes que ayudan a fundar instituciones que ayudan en la conservación de la cultura y en el aumento de nuevos talentos para jóvenes, para madres, para padres, cabezas de hogar. Entonces, este es el trabajo que ha hecho la Iglesia, y faltaría mucho más para poder contarles acerca de todas estas obras que la Iglesia Católica hace en el mundo, y especialmente en América y en América Latina. Y por supuesto en nuestra región, que se ve mucho el resultado y se ve mucho la unidad. Tendríamos mucho para contar, pero se nos ha acabado el tiempo y trataremos de poder pasar a poder escuchar un testimonio de nuestros compañeros para que así podamos ser alimentados poco a poco en esa vida espiritual. Pasemos a la sección Escucha un corazón. Soy Sebastián Márquez Rangel, nacido en Barranquilla, Atlántico, un 27 de septiembre de 1999, pero a la edad de 4 años me trasladé a la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Soy el segundo de 3 hermanos, de un hogar conformado por mi papá, mi mamá, un hermano mayor y mi hermana menor. A los 7 meses de haber nacido, un 22 de abril del año 2000, fui bautizado, por supuesto en la Iglesia Católica, a la cual pertenezco y a la que tanto amo. Mi vida de fe inició desde ese momento, desde que mis padres me enseñaron desde muy pequeño los valores de la fe católica y fui creciendo con ellos. Por eso, cuando tenía alrededor de 5 años, 6 años, ingresé a la infancia misionera, ya estando en la ciudad de Riohacha, y empecé todo este proceso de infancia misionera desde Trigo Verde, Trigo Maduro. Fui líder de infancia misionera, asesor de infancia misionera cuando tenía 12 años. Es decir, mis primeros pasos en la fe fueron en este grupo para niños, donde primero aprendí y después enseñé. En el año 2012, un 25 de junio, recibí
la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía, que fue un impulso mayor para mi vocación. Y ese mismo año, el 28 de octubre, recibí el sacramento de la confirmación. Durante toda mi escuela también tuve un crecimiento en la fe porque estudié en un colegio católico, colegio que actualmente es la institución educativa Santa María Goretti, en Riohacha. Y trabajé en el colegio realizando distintas actividades con los profesores, con las religiosas que estaban allí, porque eran unas religiosas las que administraban el colegio. En este momento es administrado por unos frailes dominicos, esta institución educativa. Por supuesto, yo realicé durante todo mi proceso de formación en el colegio distintas actividades religiosas, iba a la Eucaristía, rezaba el rosario y siempre fui creciendo en valores y me fui destacando como en eso. Muchos me decían que si yo quería ser sacerdote, yo no recuerdo muy bien, pero varias personas en estos últimos años me habían dicho que yo desde pequeño lo manifestaba, sin embargo yo no lo recuerdo, aunque estuve en varios actos cívicos, en varias actividades donde yo representaba distintas vidas de santos y todo ese tipo de representaciones en la vida religiosa. Bueno, yo terminé mi colegio y surge la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué se viene para mí? A mí me gustaban muchas cosas, yo era muy bueno en varias cosas, pero me gustaba mucho, por ejemplo, cocinar, me gustaba mucho la televisión, me gustaban las películas, el cine, pero en mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de estudiar algo relacionado con las artes visuales porque para mí era imposible aquí en Colombia. Sí estaba la duda de entrar al seminario para iniciar el proceso de formación como para un próximo presbiterado, pero no sé, me dio creo que un poco de miedo. Entonces dije, bueno, entre todas estas cosas que me gustan, ¿a qué me quiero dedicar primeramente? Dije, investiguemos, a ver, de pronto sí se puede estudiar algo de artes visuales, algo de televisión, algo de cine. Investigué y por supuesto en la Universidad del Magdalena encontré la carrera de cine y audiovisuales. Y empecé en el año 2017. Empecé a estudiar toda la carrera y me lo gocé, me divertí mucho. Pude trabajar en varios proyectos audiovisuales, pude trabajar en unos cortometrajes, documentales, en algunos largometrajes también. Pero siempre faltaba algo, siempre había ahí alguna duda, siempre había ahí una inquietud en mi corazón, algo que me decía falta algo. Entonces terminé yo, por supuesto, la universidad y dije, bueno, me devolví para mi casa porque yo estudié en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, como les comentaba, y en Riohacha yo dije, bueno, vamos a hacer algo, iniciemos un proceso de discernimiento vocacional. Fui catequista de confirmación por 2 años, ingresé al grupo juvenil EFETA, y allí también fui cultivando un poquito más esta inquietud. Hasta que durante todo este proceso de discernimiento, yo al final pues tuve que responder esta llamada del Señor, porque todos sabemos que la vocación es una llamada de Dios, es uno el que tiene que dar la respuesta. Entonces di la respuesta y le dije al Señor que sí, que quería iniciar este proceso de formación, y aquí estoy ahora mismo en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, poniendo también mis conocimientos, mis habilidades, todo lo que he podido aprender durante todos estos años, también al servicio de esta vida que hasta ahora me tiene enamorado y muy contento. Bueno, de nuevo a todos nuestros televidentes, muchas gracias por conectarse a este programa que, como siempre lo digo al principio, es muy importante para nosotros porque cada día conocemos, cada día aprendemos, cada día nos damos a esa tarea de ir conociendo aquellas cosas de la iglesia, de nuestra iglesia, que es tan importante y que, como le decíamos ahora en el programa, ha ayudado mucho a las comunidades, ha ayudado mucho a las personas. Por eso qué bueno es que cada día nos conectamos a estos programas para ir creciendo en conocimiento y sabiduría. Claro que sí, José Luis, y para todos ustedes le damos una gratitud muy fraterna por estar acompañándonos en cada uno de estos programas y en esta edición para que podamos comprender acerca de lo que es verdaderamente la estructura de la Iglesia Católica en América Latina y en nuestra región colombiana. Para todos ustedes, un abrazo fraterno, que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen los cubra con su sagrado manto.